Vamos a Josué capítulo 24. Esta mañana el mensaje se llama El siervo de Dios. El siervo de Dios. Josué capítulo 24. La semana pasada nosotros vimos el antídoto contra la idolatría. Y ese antídoto contra la idolatría es mostrar quién es Dios. Y eso fue lo que hizo Josué. Mostrar quién es Dios, el Todopoderoso, el que es fiel a sus promesas, el único Dios al cual se debe temer, servir y obedecer. Ese es Dios, Jehová es su nombre. Muchos años después, un apóstol, su nombre Pablo, entraría a una ciudad llena de idolatría. Su corazón fue conmovido por lo que él vio en esa ciudad. Su espíritu se enardecía por lo que sucedía ahí. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Sacó carteles diciendo: idólatras, se van a ir al infierno. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en aquella ocasión viendo la ciudad entregada a la idolatría? Hechos capítulo 17, versículo 18. Hechos capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos se disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Qué hacía él? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué hacía el apóstol Pablo ante toda aquella idolatría? ¿Qué hacía cuando vio toda esa ciudad entregada a la idolatría? Él les predicó el evangelio del Señor Jesucristo y les habló de la resurrección. Inmediatamente él va a entrar a un lugar llamado el Areópago en Atenas y comienza a hablar del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Versículo 24 dice: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Ese fue el mensaje de Pablo contra a un pueblo entregado a la idolatría. ¿Y cuál es el mensaje de Josué a un pueblo que donde hay idolatría? El evangelio. El Dios que ha hecho todas las cosas y a cada ser humano, que la existencia de los hombres no está en las manos de ellos, sino en Dios. Que Él no es como los dioses que se fabrican los hombres, los cuales necesitan de madera o de piedra. Dios no necesita de los hombres, son los hombres los que necesitan de Él, pues Él es quien da aliento y vida a todos. Dios como Señor manda a todas las personas que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Él les ha establecido un día
un día de juicio para todos los hombres, y juzgará justamente por medio de su Hijo Jesucristo, el Evangelio del Señor. ¿Quién lo ha hecho todo? El Señor lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Así Josué habla a toda la congregación de Israel: el Señor lo ha hecho todo. Nosotros hablamos fuertemente la semana pasada de la idolatría en este país, de la idolatría en Costa Rica. Pero nosotros debemos notar que Josué hace algo más en este capítulo 24. Durante todo Josué, nosotros no vemos al pueblo haciéndose ídolos. No vemos haciéndose ídolos de piedra o de madera o estatuas. No vemos al pueblo de Israel haciendo eso. Pero Josué revela una idolatría que está en el corazón escondida. Una idolatría que no es palpable a los ojos de nosotros. Cuando los hombres no reconocen quién es el Dios verdadero, cuando los hombres no temen a Dios, cuando no sirven a Dios, cuando no obedecen a este Dios que está en la Biblia, los hombres son idólatras, son adoradores. En un ídolo puede ser como el que se hizo Acán al robar y esconderlo debajo de su tienda. La avaricia, robar, codiciar cosas. La idolatría está en el corazón de los hombres, que buscan su confianza en las cosas de esta vida y el contentamiento y alegría en lo que puedan encontrar en las cosas de esta vida. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo si usted no tiene la confianza en Dios. Hay quienes temen más a las personas o a lo que dirán las personas que a lo que Dios dice. Hay personas así. Pues esas personas son ídolos para ellos. Les preocupa más lo que pueda decir una persona que la opinión de Dios. Eso es un ídolo. Hay otros que su idolatría es poner la confianza en algo en esta vida. Dios le dijo a Israel que no confiara en caballos, que no confiara en escudos, que no confiara en espadas, que no confiaran en nada. ¿Y nosotros hoy en qué confiamos? ¿Confías en tus habilidades? ¿Confías en tus capacidades? ¿Confías en un trabajo? ¿En quién confías? Eso puede ser un ídolo. La idolatría es cualquier cosa o persona o deseo que le quite el lugar de adoración, servicio y obediencia que solo se le debe al Dios eterno. Eso es idolatría. Solo los que han sido rescatados por Dios, solo los que le temen, pueden acercarse a Dios y servirle. Solo Dios puede convertir, escuchen muy bien esto, solo Dios puede convertir idólatras en adoradores verdaderos. Solo Dios puede convertir idólatras en servidores en integridad y verdad. Solo Dios puede convertir idólatras a hombres que le adoren en espíritu y verdad. Solamente Dios. Él es el Dios poderoso. Jesucristo dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Ahora tenemos a Josué en su discurso de despedida. ¿Y qué es lo que puede decir un siervo de Dios a los hombres? ¿Qué es lo que les puede decir? Sirvan a Dios. Sirvan a Dios, pero no de cualquier forma. Sirvan a Dios con integridad y verdad. De esa forma. Vamos a Josué capítulo 24. Y vamos a estar en nuestra mirada en los últimos versos de este capítulo. Primeramente quiero hacer notar, si usted puede hacerlo en su casa, cuántas veces aparece la palabra servicio o servir en los versos del 14 hasta el versículo 28. Usted la va a notar, si usted quiere hacer un conteo, en más de 10 ocasiones. Josué desea dejar algo claro. El pueblo de Israel debe servir a su Dios.
deben servirle en temor y también deben obedecerle. O sea, tres cosas: servir a Dios en integridad y verdad, temer a Dios y obedecerle. Esa es una triada que nunca debemos de olvidar cuando nos acercamos a Dios: en temor, en integridad y verdad, y en obediencia. Esas cosas Dios pide de aquellos que se acercan a Él. Dios, por medio de Josué, le muestra al pueblo que no se puede engañar a Dios, que si una persona dice que teme a Dios y le sirve, pero no le obedece, es un idólatra. Solo Dios es digno de honra, de alabanza y de temor por su santidad, de todo servicio, en todo momento, y de obediencia. Nosotros vimos la semana pasada que el pueblo de Israel hace un pacto con Dios. Ellos prometen servir a Dios y obedecerle. Pero Josué nos dice: ok, esto está bien, qué bueno que hicieron esto. Sino que Josué hace algo. Él les da, ¿qué? Mandamientos y estatutos, leyes y estatutos. Cuando Dios salva a una persona de la idolatría, de su pecado, Dios le da un nuevo ser. Y en ese nuevo ser Dios pone sus leyes y sus mandamientos. Es una promesa de Dios. Cuando una persona es salvada por Dios, Dios hace que en el corazón y la mente uno quiera obedecer los mandamientos de Dios. Antes yo deseaba robar, mentir, hacer mal a la gente. Pero cuando una persona es cambiada por Dios, Dios le da un nuevo corazón para amar a Dios y amar sus mandamientos. Y esto es el poder de Dios en medio de su pueblo. Dios hace que las personas le amen. Servir a Dios. Dios demanda que conozcamos su ley y sus mandamientos. Quien desea servir a Dios debe conocer los mandamientos de Dios. Cuando uno desea servir a Dios, no se inventa las cosas. Voy a ver cómo puedo servir yo a Dios. Eso no es así. ¿Qué hace Dios? Él nos da su palabra para saber cómo servirle. Él nos dice cómo hacerlo. Él nos dice que debemos hacerlo en integridad y verdad. Debe estar sujeta a lo que Dios dice. Puede ser que alguien muy sinceramente quiera servir a Dios, pero muy sinceramente esté engañado. Escuchen, voy a repetirlo. Puede ser que alguien muy sinceramente quiera servir a Dios, pero muy sinceramente esté engañado. La Biblia nos cuenta de una persona, de un rey, que él decía obedecer a Dios, pero realmente no. Su nombre, Saúl. Dios lo manda para que él destruya a todo un pueblo y a un rey, Amalek. Él no obedece totalmente, sino que él se trae cosas de donde fue a pelear con este pueblo, ganado y otras cosas, ovejas, que él vio ahí. Si usted puede buscar 1 de Samuel 15:21, vamos a ver cuál fue la respuesta que él dio al profeta Samuel. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a este hombre por medio de su profeta? 1 de Samuel 15:21. Él dice lo siguiente: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este rey Saúl pensó: ay, qué bonito, voy a traerme estas vacas, voy a traerme estas ovejas, voy a traerme todo esto, porque tal vez hasta podamos hacer un sacrificio, un holocausto. Pero Dios no le mandó eso. Dios le dijo que todo eso debía ser destruido. Estaba engañándose en su corazón. Él creía que estaba obedeciendo a Dios. Pero una obediencia a Dios y un servicio a Dios debe ser conforme Él lo pida y no nuestras imaginaciones. Cuando una persona es de Dios, desea obedecer a Dios y agradarlo siguiendo sus mandamientos.
en medio de toda esta promesa que el pueblo hace a Dios, se levanta una gran piedra como testigo de lo que el pueblo ha hecho, y es enviado después por Josué a sus tierras, a sus posesiones. Nosotros podemos ver esto en Josué capítulo 24, versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Nosotros vimos que esa piedra mucho tiempo después sería olvidada, no sería recordada. Pero hay una piedra que nunca sería olvidada, una piedra, una roca eterna, que es el Señor Jesucristo. Y sobre esa roca sería edificada su iglesia. El mensaje que Josué trajo de parte de Dios, aquí en Josué 24, no terminó con un aplauso. Josué, qué buen mensaje has dado. No terminó con un aplauso. No terminó con exaltaciones a decir, qué buen mensaje, Josué, como algunos pastores esperan escuchar al final. No terminó así. El mensaje de Josué es: vayan a sus casas y a sus posesiones. Y ese es el mensaje que realmente uno quisiera ver en las vidas, aplicado en las personas. No me den palmadas, no queremos aplausos después de un mensaje. Queremos que las personas vayan a sus casas, a sus trabajos, a sus lugares de estudio y muestren el Evangelio viviendo dignamente. Que vivan vidas en obediencia al Señor. Que aquello que les es predicado cambia vidas y transforma corazones. Finalmente, el libro de Josué termina con un funeral, como comenzó. El libro de Josué comenzó con un funeral. ¿El funeral de quién? De Moisés. ¿Y cómo termina? Con un funeral. Josué capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Versículo 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. No solamente Josué es mencionada, o la muerte de Josué es mencionada aquí, sino también la muerte del sacerdote Eleazar. También es recordado José, aquel hombre que fue mandado por Dios a Egipto para salvar al pueblo de Israel. Vamos un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 22. Es llamado muchas veces el capítulo de los héroes de la fe. José es llevado, sus huesos son llevados a un lugar en la tierra de Israel, en Siquén,
y sus huesos son depositados ahí. El lugar donde Dios envió su palabra y donde el pueblo volvió a comprometerse con la palabra de Dios. José, aquel hombre que fue enviado por Dios a Egipto para salvar a un pueblo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 22 dice algo acerca de este hombre José. Veamos qué es lo que dice. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La Biblia aquí no nos dice cómo José fue rescatado cuando sus hermanos quisieron matarlo. No nos dice cómo Dios lo cuidó en la cárcel. No es mencionado cuando José fue puesto como gobernador de Egipto. ¿Qué es lo que es mencionado de José? Es mencionada la promesa de que un Dios daría un pueblo a su tierra, una tierra a su pueblo, y que Él cumpliría esa promesa. ¿Saben? José estaba confiando en la promesa que Dios daría a su pueblo, una herencia. Y eso nos habla a nosotros de la herencia de Dios. Esa promesa que Dios ha dado a sus hijos en Cristo Jesús, la promesa de una vida eterna. Jesús dijo lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. José es un recuerdo para nosotros de que hay un Dios que ha dado una promesa, y esta es la promesa de Dios, la vida eterna. Una promesa, una herencia con Cristo en los cielos que está reservada para todos los hijos de Dios. Nuestra alma, un día, para todos los que han creído en Jesucristo, irá con el Señor. Y un día esperamos que Cristo vuelva y Él transformará este cuerpo lleno de pecado y de maldad, y lo transformará a la semejanza del Señor Jesucristo. Y un día estaremos con Él por siempre. Una promesa eterna, una promesa verdadera, una promesa que mostrará finalmente todo el poder de Dios sobre la muerte. ¿Qué pasa con Israel después de la muerte de Josué? ¿Qué pasa con él? Vamos un momento a Jueces. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel después de la muerte de Josué? Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y escuche lo que dice el versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando uno lee esto, qué tristeza entra en el corazón. Se levantó una generación que no conoció a Dios. Durante todo el libro de Josué, nosotros vimos cómo hubo muchas enseñanzas acerca de cómo los padres debían enseñar a sus hijos. Aquellas tribus, cuando pasaron el Jordán, levantaron un monumento para decirle a sus hijos: miren lo que ha hecho nuestro Dios. Vamos a hablarle a nuestros hijos de lo fiel que es Dios al habernos introducido en esta tierra. Cuando las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés
salieron de nuevo para su tierra, ellos levantaron o edificaron un altar, no para sacrificio, sino para testimonio. ¿Por qué? Porque ellos querían decirle a las futuras generaciones: miren el Dios que tenemos, miren el testimonio de nuestro Dios, somos el pueblo de Dios. Y finalmente nosotros recordamos a Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Con tales argumentos, ¿cómo es que pasó esto? Quiero decirles lo siguiente. Escuchen muy bien y escuchemos muy bien, padres, todos los que tenemos niños, escuchen esto, por favor. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero aún enseñándoles la palabra de Dios y que ellos teman a Dios, eso no asegura que los hijos vayan a creer en Cristo, porque la salvación es una obra de gracia. Solamente Dios puede hacer que las personas crean y se arrepientan. Es una obra de gracia. Pero escuchen muy bien esto otro que voy a decir. Pero no hacerlo, no enseñarles de Dios, no enseñarles la palabra de Dios, sí va a asegurar rotundamente que ellos se alejen del Señor. Tenemos una responsabilidad de hablarles del Señor. No podemos huir de lo que el Señor nos ha pedido. Al leer esto, nos parece que el final del pueblo de Dios ha llegado, pero quiero decirle que no, porque Dios tiene un remanente, un pueblo por el cual Él ha venido, por el cual Él envió un Salvador, al cual salvaría de sus pecados. Vamos a entrar en las aplicaciones en esta mañana y quiero que busquemos Jueces capítulo 24, versículo 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hay quienes piensan que algo tiene que pasar después de que uno es salvado por el Señor para poder servir a Dios. Hay personas que piensan que uno necesita ser bautizado para entrar en una vida de servicio al Señor. Hay personas que piensan que tiene que usted estar parte o ser parte de una lista en una iglesia de miembros para servir al Señor. Quiero decirle que eso no es así. Y lo que estoy diciendo en este momento, que esto no anula el hecho de que debamos unirnos a una iglesia local y servir al Señor ahí. Debemos de hacerlo. Lo que yo deseo dejar claro en este momento es que todo hijo de Dios, oiga muy bien, todo hijo de Dios en el momento que es salvado por el Señor, en ese momento comienza a servir a Dios. En ese mismo momento, Dios pone su Espíritu Santo que nos da dones y dispone nuestras vidas y corazones y mentes, todo nuestro ser, para servir a Dios por medio de nuestros hermanos. Para cumplir el mandamiento de llevar el Evangelio a otros. Juan capítulo 12, versículo 26 dice lo siguiente: si alguno me sirve, dijo el Señor Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sírvame y sígame. ¿Están separados? ¿Suceden en tiempos diferentes? No, en el mismo momento que una persona comienza a seguir al Señor, le sirve de todo corazón. La Biblia nos cuenta de un hombre que fue salvado por Cristo, de un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Cristo lo salva y lo liberta a este hombre. Eso se nos cuenta en el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 18.
Este hombre es libertado milagrosamente de su cautividad. Este hombre vuelve en sí una nueva persona diferente. Cristo va a salir de ese lugar en una barca. Y cuando Cristo va a entrar en la barca, se dice lo siguiente: y el que había estado endemoniado, versículo 18, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hubiera sido genial, maravilloso, que aquel endemoniado hubiera estado con Cristo en medio de los pueblos y las aldeas y diciendo: miren, este que está aquí me salvó de demonios. Yo soy un testimonio de esto. Pero en vez de eso, Cristo le dice: váyase a su casa, cuéntele a los suyos lo que Dios ha hecho por usted. El servir a Dios no está separado de lo que nosotros hacemos en nuestras labores ordinarias. Usted puede servir en su casa, en medio de los suyos. Como padre de familia, usted puede servir al Señor en medio de los suyos. Josué ha reunido a todo el pueblo de Israel. Él no reunió solamente a los oficiales o a los sacerdotes, él reunió todo el pueblo. Padres, vayan a su casa y enséñenle a sus hijos. Esposas, levanten una generación de niños para la honra y gloria del Señor. Jueces, sirvan a Dios haciendo juicio en justicia y verdad. Sacerdotes, sirvan al Señor enseñando al pueblo y ofreciendo a Dios sacrificios por el pecado. Todos tenían que servir al Señor en medio de la actividad que estuvieran. Servir a Dios no es algo que solamente hacemos en el culto. Aquí en el culto hacemos una labor suprema. ¿Sabe cuál es? Predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es una labor suprema, predicar al Señor. La Biblia nos cuenta de los primeros años de la iglesia. La Biblia nos dice que estaban reunidos todos y el número de hermanos crecía, de personas que estaban siendo salvadas. Era tanto que era difícil poder servir a las mesas de las viudas. Eran mujeres eran mujeres mayores que no podían conseguir trabajo. Eran mujeres que estaban abandonadas y esas creyentes, esas cristianas que están en medio de la iglesia necesitan ser cuidadas. Los apóstoles posiblemente lo hacían, pero era tanto el trabajo que era difícil poder hacerlo adecuadamente. Entonces la Biblia nos cuenta en Hechos 16 lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y vean la respuesta de los apóstoles. En capítulo 6, versículo 1, voy a leerlo para ustedes. Hechos capítulo 6, dice lo siguiente: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Servir al Señor llevando la comida a las viudas. ¿Y sabe qué se necesitaba de eso? Estar lleno del Espíritu Santo. Aún para eso se necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Pero se sirve al Señor aún en esas cosas. Y los apóstoles dicen: bueno, no es que esto no sea importante, no sea que esto no es servir al Señor, pero el Señor nos ha encomendado una labor aún mayor. ¿Cuál es? La oración y predicar la palabra de Dios. Martin Lloyd-Jones, quien sirvió al Señor en Inglaterra por ahí de los años 1927 a 1934, decía sobre la predicación. Escuchemos:
¿Por qué estoy dispuesto a hablar y a disertar sobre la predicación? Mi razón para estar dispuesto a dar estas conferencias es que, para mí, el trabajo de predicar es el más grande y glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Si hay que añadir aún algo más a eso, yo diría sin vacilación alguna que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. Así como es la mayor y más urgente necesidad en la iglesia, también es obviamente la mayor necesidad en el mundo: la predicación del Evangelio. Dios ha querido que los hombres sean salvos al escuchar el Evangelio de Dios. Entonces nosotros debemos hacer todo esfuerzo para apoyar y servir en la proclamación del Evangelio. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? Mire, orando para que el Señor levante hombres y mujeres dispuestos a servir a Cristo llevando la palabra de Dios. Yo puedo dar ofrendas para que otros vayan a otros lugares y lleven el Evangelio. Yo puedo ayudar haciendo la tarea de otro para que otra persona pueda estudiar la palabra de Dios y dedicarse a ello. Yo puedo tomar mi auto y llevar a una persona a un lugar lejano para que lleve la palabra de Dios. Yo puedo disponer mi casa para que se haga un culto en mi casa. Dispuestos a servir al Señor. Que los niños y jóvenes de esta iglesia, y voy a hablar en este momento a los adultos, porque muchas veces decimos, ay, mejor que sirvan los jóvenes, que ellos tienen más fuerza. Que los niños y los jóvenes de esta iglesia vean a hombres y adultos y mujeres mayores, adultos, sirviendo al Señor. Que podamos ser un ejemplo a ellos, a esos niños y a esos jóvenes, de servir al Señor. Cuando dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, cuando tenía más de 100 años. ¿Y cómo es posible que a veces digamos, ya, yo estoy cansado, ya voy a entrar en mi plan de pensión cristiana? No existe tal. Sirvo a Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voy a servir a mi Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís, sirviendo a mis hermanos, haciendo aquellas cosas que Dios me ha mandado. Yo sirvo al Señor, usando mis dones, sirvo al Señor. Cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de ser de edificación para sus hermanos. ¿Cómo yo estoy siendo de edificación para mis hermanos? El año pasado, ¿cómo fui de edificación para mis hermanos? Señor, ayúdame este año para yo poder ser de edificación a mis hermanos. Hermanos, nuestra recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Porque a Cristo el Señor servís. Porque hay algunos que buscan recompensa de los hombres, tal no hay, es del Señor. Será el Señor que un día dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué gozo será un día poder escuchar esas palabras. Yo deseo dejar claro en esta mañana algo más, que este servicio a Dios debe ser con integridad y verdad. Servir a Dios debe ser algo que proviene de un corazón que conoce a Dios. Aquella persona que conoce a Dios sabe que Dios es santo, que Él conoce las intenciones del corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe lo que hay en tu vida. No buscamos nuestra gloria sino la de Cristo. Dios conoce lo interior de cada uno de nosotros. Hay quienes sirven a Dios en las iglesias por ciertos intereses. Hay personas que sirven en las iglesias porque yo quiero conocer a aquella muchacha que está allá. Voy a entrar en el coro porque ahí está aquella muchacha, entonces ahí voy a entrar. Son falsos, no conocen el Evangelio de Dios, no viven vidas para Dios. ¿Por qué tú sirves al Señor?
¿Cuáles son tus intenciones? Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 16 al 22. Filipenses capítulo 2, versículos 16 al 22. ¿Qué intenciones tienes? Versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí. Dios conoce las intenciones que tan sinceramente ha servido, no a mí, sino a Dios, porque todos buscan lo suyo, pero este hombre, Timoteo, estaba buscando lo de Cristo. ¿Cómo sirve al Señor? Con ánimo pronto, un ánimo, un deseo de servir al Señor. Hermanos, esto no es una excepción. Timoteo no es una excepción del Evangelio. Timoteo nos cuenta, o Pablo habla de Timoteo como debiéramos hablar de cualquier cristiano e hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué hay tantas personas que se dicen creyentes y no quieren servir al Señor? Si usted ha sido salvado por Cristo, usted sirve al Señor. Así de sencillo. Cristo nos enseñó a servirnos los unos a los otros. Aquí Timoteo está hablando de servir a los hermanos. Servir a los hermanos. Un deseo sincero, en integridad y en verdad. Yo no busco a aquel hermano a servirle porque él después me puede devolver un favor. Eso lo hace el mundo. Los cristianos no lo hacen. Yo sirvo a Cristo porque yo amo al Señor Jesucristo. Y yo sirvo a mis hermanos por la obra de Dios. Entonces Jesús, llamando, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, no es a Eric Rosales que le sirven, no es a Eduardo, no es a Alexander o a Ronnie, es al Señor Jesucristo quien servimos, sirviendo a nuestros hermanos. No buscamos ganancias, sin engaños, sin recompensa en esta vida, sin esperar nada a cambio. Porque a Cristo el Señor servimos y de Él esperamos la recompensa. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con gratitud. Hebreos 12:28 dice lo siguiente. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cristo me salvó de mis pecados, con gratitud yo le voy a servir a mi Dios. Con temor y reverencia le voy a servir, conociendo quién es Él. Hay quienes están sirviendo en los cultos y en iglesias y han olvidado la integridad y la verdad. Han olvidado que Dios conoce los corazones. Han olvidado el temor y la reverencia. ¿Sabes tú la verdad? Dios es santo, justo y verdadero, y Él conoce lo íntimo de los corazones. Entonces, si tú sabes estas cosas, entonces apártate de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú estás sirviendo a Cristo, deja toda idolatría, deja toda mentira, deja toda avaricia,
Deja toda fornicación. Deja de estar viendo cosas en internet, en periódicos, en revistas. Deja toda avaricia, deja toda ganancia deshonesta y sirve al Señor Jesucristo en integridad y en verdad. Hombre de Dios, padre de familia, sirve a Dios en tu casa. Mira cómo tratas a tu esposa. ¿Has vivido con ella sabiamente? ¿La has cuidado como a vaso más frágil? Cuídate de cómo estás sirviendo en tu hogar. Si la has guiado en los caminos del Señor. Mujer, ¿cómo es tu conducta aquí en la iglesia? Ay, qué hermana, qué especial es, pero en la casa, con su conducta, está apartando a su esposo de los caminos del Señor. ¿Cómo está sirviendo al Señor? Jóvenes, no es adelante cuando hay que servir al Señor. El Señor les ha dado sabiduría, inteligencia a ustedes para que se aprendan un montón de cosas. Ay, qué buenos exámenes sacas, amén. Pero también esa inteligencia hay que dársela y ponerla a la orden de aquel que nos dio la vida y nos dio esa inteligencia. Este es el tiempo de servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el tiempo de servir al Señor, no otro. Si tú eres un hijo de Dios, hay que servir ya, porque Él lo ha hecho todo por mí. Con gratitud, con temor y reverencia, sirvamos a nuestro Dios. Josué hace un alto en la vida de Israel. O son idólatras o son servidores. Si yo puedo sacar un resumen de Josué 24, yo podría decir, Josué les está diciendo, o ustedes son idólatras o ustedes sirven al Dios vivo y verdadero. No hay en medio. O sea, no hay que estoy como así. O tú eres un idólatra o tú eres un servidor del Señor. ¿Dónde estás? Si tú estás viviendo la vida que tú quieres, tú te has hecho tu propio Dios. Aunque tú vengas a la iglesia y aparentas ser una persona buena, obedece al Señor, témele y sírvele. Todo aquel que ha sido salvado y creído en el sacrificio de Cristo a su favor, sirve con gratitud al Señor. Yo quiero servirle con gratitud a mi Dios, porque Él lo ha hecho todo por mí. Le quiero servir. Para terminar en esta mañana, vamos a Josué 24 y estaremos terminando. Yo creo que si yo quisiera decir algo del libro de Josué, quisiera decir esto con todo mi corazón. Y ustedes no saben cuánto yo siento que he faltado a expresar tantas verdades de la palabra de Dios en este capítulo y en todo el libro. Pero mi confianza no está en mí mismo, sino en el Señor y su palabra. Versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué murió como muere todo siervo de Dios. La Biblia dice en Josué 11:15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué fue un siervo de Dios, pero un hombre al final. Josué debió haber consultado a Dios cuando los gabaonitas llegaron fingiéndose de pueblos lejanos. Josué no pudo hacer que todo el pueblo conquistara todas las regiones y los pueblos que ahí habían quedado. Muchos quedaron sin conquistar. Josué con su muerte no pudo asegurar que Israel siguiera los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Josué es un hombre, es un tipo de Cristo que llevó a su pueblo a una herencia, pero solamente es un tipo, un siervo de Dios, como somos todos nosotros. Pero hay un siervo
que no se compara a ningún otro siervo que ha existido. Y ese siervo es el Señor Jesucristo. Y este siervo ha asegurado con su muerte perdón y vida para todo aquel que crea en él. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. No hay un siervo que se compare al Señor Jesucristo. Él con su muerte, Él aseguró perdón y vida para los suyos. Cristo es el que aseguró con su muerte, con su vida, libertad al cautivo. Si tú estás cautivo por el pecado, solo Cristo te puede dar libertad. Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios eterno. Con su sacrificio en la cruz, Él aseguró perdón y vida, porque su sangre limpia de todo pecado. Él es el Señor Dios. Él es tu única justicia. No hay otro que te pueda declarar justo y sin condenación delante de Dios. Solamente Él puede abrir los ojos. Solamente Él puede sacarte de la esclavitud del pecado y de la esclavitud a Satanás. No hay otro. Solamente por su sacrificio, hecho una vez y para siempre. Porque Josué no pudo asegurar que su pueblo le siguiera, pero Jesucristo, con su muerte, con su vida y con su resurrección, aseguró un pueblo por el cual pagaría por ellos y les daría vida eterna. Jesucristo lo ha hecho todo. Él es el siervo perfecto. No hay otro como Él. Este siervo no falló. Él cumplió su promesa. Él me ha dado vida eterna a mí, perdón. Le pregunto, ¿se lo ha dado a usted? Hoy hay misericordia para ti si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo. Un día no será así. Un día Dios ha prometido juicio para todos los hombres y victoria final sobre todos sus enemigos. Solo Él puede darte una nueva vida y herencia entre los santificados. Que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Oremos. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido exponer tu palabra, viva, eficaz, que corta como una espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo del corazón. Señor, perdónanos por no servirte con gratitud. Perdónanos por no servirte con integridad y verdad.
Oh Señor, tú eres el Dios que lo ha hecho todo. Y debemos de servirte con gratitud, con temor, con reverencia. Perdónanos, Señor, si no te hemos servido al cumplir el mandamiento en nuestros hogares, de enseñar tu palabra, de no ser esposos fieles, amando a nuestras esposas, o de mujeres con una conducta que no refleja que te conocemos. Perdónanos, Señor. Oh Señor, solamente tú puedes hacer que idólatras sean servidores en espíritu y verdad, adoradores al Dios que vive y reina. Yo confío, Señor, que tú en esta mañana puedes levantar a muertos y darles vida, que puedes libertar esclavos del pecado, sacarlos de la cárcel del pecado, de la esclavitud, de la maldad, para que sean libertados, para vivir una vida nueva en adoración y servicio a ti. Oh Señor, solamente tú puedes hacer esto. Oh mi buen Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien tú escogiste, tu siervo, tu Hijo eterno, para dar perdón y vida. Él obedeció tu ley perfectamente y fue a la cruz obedeciendo sin fallar para nuestra justicia. Oh Señor, gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por Él. Alabado sea tu nombre y te damos gracias en Él. Amén.